dado esta situación, Jesús dice en el capítulo 16 de Mateo, versículo número 14, ¿sí? Jesús, luego de que le preguntan, le responde: unos dicen que tú eres Juan, el que ha resucitado. Otros mencionan, de acuerdo a los versos siguientes, del verso número 14, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y algunos sí te catalogan o te asemejan con algún profeta, sí, de la nación. Sí, qué bueno, mi amado hermano, que el pueblo, por lo menos entre el pueblo, sí, a Jesús lo veían como un ícono, sí, religioso de su época, y también le asociaban con grandes profetas, sí, de tiempos antaños. Mas sin embargo, mi querido hermano, a Jesús le importaba más allá también de lo que diga la gente, también le importaba lo que digan sus propios discípulos de él. Mi amado hermano, la Escritura nos menciona en el verso número, si vamos nuevamente ahora al Evangelio de Lucas, en el verso número 20, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís? Dice ahí, que soy. Mi amado hermano, esta pregunta, de hecho, desde la manera inicial en la que Jesús se la hace, tiene una connotación de oración. Mi amado hermano, recuerde lo que dice en el versículo número 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él, dice ahí, los discípulos. Mi amado hermano, al parecer Jesús, en su intimidad con Dios, en su comunión con Dios de oración, Dios mismo lo guió a que le preguntara a sus discípulos qué pensaban acerca de él. Mi amado hermano, me imagino que Jesús debió haber tenido alguna inquietud por la cual sí se motivó a pedirle a su Padre dirección para poder dejar establecido entre los suyos que en qué categoría, en qué calidad sí lo tenían a él. Mi amado hermano, de seguro Jesús quería dejar establecido en medio de los suyos que Él era el Cristo, que Él era aquel que su nación, que su pueblo estaba esperando por muchos años. Mas sin embargo a Jesús debió haberle dado intriga de saber de labios de ellos mismos qué pensaban acerca de Él. La Escritura menciona en el versículo número 18, luego de que el Señor desciende obviamente de orar, dice, estaban con él y los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego en el verso número 20 dice, y les dijo nuevamente: ¿y vosotros quién decís que soy? Mi amado, usted me habrá escuchado desde este altar, sí, de pronto hablarles de esto que le quiero de hecho nuevamente dárselos a conocer. Yo no sé si usted tiene el concepto de que no le importa lo que diga la gente acerca de usted. Mucha gente de hecho menciona en su diario vivir: si a mí no me importa lo que diga la gente acerca de mí. Pero Jesús sí tenía en gran importancia lo que pensara la gente acerca de él. Y eso es muy importante, porque eso me habla a mí de que yo debo de tener testimonio dentro y fuera de los míos. Amén. Es decir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro del hogar y fuera del hogar, dentro del trabajo y fuera del trabajo, dentro del colegio y fuera del colegio, dentro de la universidad y fuera de la universidad. Es decir, en todo lugar y en todo momento. Mi amado hermano, Jesús estaba preocupado de saber en qué concepto lo tenían, tanto extraños como propios. Lo más interesante es que los extraños tenían una buena perspectiva de Jesús. Todos los extraños, diríamos así, todo el círculo fuera de la intimidad de Jesús, lo tenían en un gran concepto. Decían que era Juan el Bautista, decían que era Elías, decían que era Jeremías, decían que era alguien importante relacionado con el área espiritual de su pueblo. Pero
Jesús no se quedó simplemente como se lo pueda ver de manera externa. Y siempre creo yo que la gente cuando nos ve de manera externa dirá: ay, ese es un buen predicador, ese es un buen hermano, es un buen expositor de la palabra, es un buen elemento. Bueno, la gente que ve desde afuera puede dar muchos, diríamos, muchos calificativos positivos. Claro que también puede dar calificativos, sí, negativos, pero la gente por lo general siempre trata de cuidar la apariencia, ¿verdad que sí? Por lo general, la gente siempre trata de cuidar la apariencia. Pero, mi amado hermano, lo importante dentro de esta pregunta era llegar, diríamos así, al centro mismo de la inquietud de Jesús. ¿Qué pensaban los suyos? Recuerde que Jesús había adoptado, por así decirlo, a personas, a hombres comunes y corrientes para que comiencen a convivir con Él, para que comiencen a vivir, diríamos, día a día, paso a paso, junto a Él. Y Él quería saber cómo se lo veía, no desde afuera, sino desde adentro. Y es una pregunta que a mí en esta noche también, diríamos así, me cabría al lugar diciendo: ¿cómo te ve la gente? No desde afuera. ¿Cómo te ve la gente desde adentro? ¿Cómo te ve la gente desde la intimidad? ¿Cómo te ve los que te rodean en tu vida interior? ¿Cómo te ven, mi querido hermano y hermana? Jesús, preocupado también sobre este asunto, le pregunta a los suyos y les dice: ¿y vosotros? Porque la pregunta no tuvo un destinatario. Fue una pregunta general para los discípulos. ¿Y vosotros? Dice ahí: ¿quién decís que soy? Verso número, si me acompaña el Evangelio de Mateo capítulo 16. Verso número 16 también. Respondiendo, dice ahí, imagino que él en el grupo debió haber sido él, el más espontáneo de todos. Respondiendo Simón, Pedro, le dijo: tú, dice ahí, eres el Cristo. Tú eres, el Cristo. Y eso era Salvador. Tú eres el Salvador. Lo primero que le dicen, o lo primero que logran reconocer en Jesús, que Él es la fuente de salvación. Qué importante, mi amado hermano, que cuando la gente puede emitir un criterio, no hablo de afuera, quiero ser un poquito más estrecho, de adentro, pueda reconocer en ti que tú eres una fuente de salvación. Que tú eres una fuente, mi querido hermano, donde otros bien pudieran confiar su vida a ti, sabiendo que de ti siempre encontrarán a alguien que los va a guiar, obviamente, a la salvación, que los pueda guiar a Cristo mismo. Y eso dice de Jesús, verso número 16: tú eres el Cristo. Y a continuación le dicen: eres también, ¿qué cosa? El Hijo del Dios, diríamos, vivo o viviente. Es decir, no solamente que eres el Salvador, sino que tú también eres el Hijo de Dios. Reconocemos en ti que hay sobre ti alguien que te gobierna, y tú, sometido a ese gobierno, haces poner en alto el nombre de tu Padre. Eres el Hijo de Dios viviente. Diría cualquiera: eres el hijo de fulano de tal. Llevas muy bien o representas muy bien ese apellido. Amén. Mi amado hermano, en la intimidad, los tuyos. Mira, cuando hablo en la intimidad, hablo los de tu casa. Y no solamente aquí en la iglesia. En la iglesia también se podría preguntar de una manera muy, diríamos así, muy abierta, ¿no? ¿Qué piensa usted del hermano? ¿Qué piensa usted de la hermana? Yo sé que de pronto visto de una manera exterior, dice: no, si la hermanita o el hermanito él es fiel, siempre viene, siempre está. No, él siempre está a tiempo, él siempre de pronto sale con los otros hermanos. O sea, usted de pronto le puede dar un concepto muy, digamos, muy liviano, ¿no? Muy por encima. Y de pronto entre todos nos tiramos flores acá, ¿verdad? Todos nos tiramos flores y todos somos excelentes. Pero cuando llegamos a casa, ahí la situación muchas veces suele cambiar. O cuando ya no tienes una esfera de cristianos y es el mundo el que te rodea, son, diríamos así, las personas externas las que te rodean, ¿en qué concepto te tienen?
¿En qué concepto, sí, ellos podrían de pronto, sí, asociarte? Recuerda que a Jesús lo asociaron, el mundo lo asoció con algo bueno, con profetas, ¿verdad? Y dieron nombres de esos profetas, con Juan, sí, lo asociaron con Elías, lo asociaron con Jeremías, profetas de renombre. Pero en la intimidad pasó algo diferente. En la intimidad no lo asociaron con ningún personaje. Y esto es importante. Esto es muy importante. En la intimidad Jesús no lo asociaron con profeta alguno. A Jesús lo asociaron como Él mismo, fuente de salvación. Y esto es importante porque Cristo hizo su propia identidad, no a costilla de otros, ¿sí? De otros profetas, de otros, diríamos, de renombre, sino que Él mismo logró hacer de su vida una identidad propia. Y eso es importante. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que a veces es bueno tener un referente para poder, diríamos así, ¿sí?, seguir ciertas coordenadas y decir, bueno, yo quisiera ser como el hermano, que el hermano es fervoroso, el hermano ora, el hermano de pronto, como yo escucho aquí en los testimonios, el hermano va al lado, va para allá. Yo también quisiera ser, es decir, ser igual como él. Bueno, está bien. Pero recuerda que el Señor nos llamó no porque nos parecíamos a otro hermano, sino porque nos tomó de una manera muy particular. Sí, y en su soberanía cogió nuestra forma de ser para acoplarnos a nuestro, diríamos así, nuestras vidas, sí, a su voluntad. Él cogió, mi amado hermano, diríamos así, tu vida, sí, de manera, tú eres único, y de manera única el Señor también te puede usar. Y dentro de su vínculo, sí, dentro de los suyos, diríamos así, dentro de de este grupo selecto que eran sus discípulos, Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen, sí, que soy yo? Ustedes. Y vuelvo y repito, a Él no lo asocian en ese momento con ningún referente ajeno, sino que Cristo ha hecho su propia labor, su propia identidad, y ha dejado entre ellos una marca bien profunda en sus corazones. Tú eres, le dice ahí, el Cristo. Tú eres, sí, el que hemos estado esperando. Ningún profeta. Tú eres, sí, quien hemos estado esperando. Mi amado hermano, y de manera adicional, dice en el versículo de este capítulo 16 de Mateo, que es el texto de referencia, versículo 16, el Hijo del Dios viviente. Usted conoce, sí, que esta declaración que hizo Pedro, Jesús luego la refuerza haciendo alusión que esa revelación, que ese concepto, esa conceptualización acerca de Él no se había gestado en la mente de ningún hombre, sino que había sido revelado directamente por el Espíritu de Dios. Amén. Eso lo menciona el verso número 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, le dice más adelante, ¿verdad?, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, sí, carne ni sangre, es decir, ningún ser humano, sino mi Padre que está, sí, en los cielos. Ahora, mi amado hermano, volviendo al Evangelio de Lucas, recuerde que este texto, este pequeño texto, lo he tomado solamente como referencia. Luego de esta situación, en la intimidad, porque Jesús se los pregunta cuando estaban orando, ¿sí?, y cuando terminaron de orar, ahí que Jesús se levanta e inmediatamente mandó a llamar a sus discípulos, porque Jesús tenía una costumbre. Cada vez que oraba con ellos, lo hacía así, pero lo hacía aparte. ¿Sí? Es decir, decía, vamos a orar, pero cada quien buscaba su rincón, diríamos, no, cada quien buscaba su sector. Sí, pero estaban todos muchas veces en ese sector, pero cada quien buscando en intimidad su propia intimidad con Dios. Ahora, cuando termina este diálogo, en el verso 21 del Evangelio de Lucas, capítulo número 9, Él, Jesús, les mandó que a nadie dijesen esto. ¿Qué cosa? Que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente. No porque no lo era, sino porque todavía no era el tiempo, ¿sí?, de que se diese a conocer como tal. Recuerde que Él primeramente no quería ser reconocido en vida,
que él era lo que era, sino que él quería que el sacrificio se llevara a cabo para que el sacrificio le dé el realce a lo que él era. Amén. Y es la cruz la que adorna el título de Cristo. Amén. Porque era necesario que el pueblo lo recibiera como cordero antes que a rey. Él no quería ser rey. Él primeramente quería hacer el sacrificio, el cordero. Luego, obviamente, poder ser elevado a rey. Mi amado hermano, cuando vamos a los versos subsiguientes, versículo 21, Jesús les ruega, dice ahí, les pide, les manda que a nadie le dijesen esto. Encargándoles, dice ahí, cargándoselos rigurosamente. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban plenamente convencidos de que Jesús era aquel que la nación había tanto anhelado. En él se cumplía, en este caso, la esperanza. Que aún el mismo Dios, allá en Génesis capítulo 3, verso 15, le había dado ya a conocer al hombre. ¿Qué promesa es esa? Vamos rápidamente, por favor, al primer libro de la Biblia. Libro del Génesis. Yo diría que Génesis 3.15 es como Juan 3.16. Muy similar, pero dicho de otras palabras. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 3, verso número 15. Cuando el hombre claudicó y pecó, Dios dio una palabra, una promesa de esperanza para ese hombre que había caído en pecado y muerte. Y pondré, le dice Dios, ¿sí? Esto confesándole al hombre, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Eso cuando el Señor le dio la sentencia a Satanás, no a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, ¿sí? Y la simiente suya. Esta, dice ahí, te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú, dice ahí, le herirás en el calcañar, ¿sí? Eso hablando en sí mismo de la muerte, ¿sí? Con la que Cristo habría de morir, pero Cristo habría de triunfar aún sobre la misma muerte. Ahora, retomando por favor el texto de Lucas capítulo número 9. Recuerde que del verso 18 al 20 solamente lo hemos usado como una introducción. La confesión que Dios había otorgado a los discípulos tendría una demanda. Mi amado hermano, esta declaración de fe, donde se aceptaba la autoridad del Cristo y aún el señorío, siendo notorio que Él era el Hijo de Dios, tenía una demanda. Y esa demanda no se podía quedar solamente en una declaración de reconocimiento, como muchos de pronto en su confusión piensan que porque saben que Él es el Cristo, que porque saben que Él es el Hijo de Dios, ya si con eso es suficiente para poder alcanzar redención. Mi amado hermano, y caen en confusión. La declaración o el reconocimiento, es decir, cuando tú piensas o crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, y piensas que por tan solamente porque lo sabes, esto es suficiente para alcanzar redención o perdón, mi querido hermano, es insuficiente. La palabra, toda promesa, toda, mi querida hermana, toda declaración como esta, tiene una demanda. Y la demanda de ese reconocimiento Jesús se las va a hacer notoria en los versos subsiguientes. Miren lo que dice el Señor. Verso 21 leo así en adelante, porque quiero llegar al verso 23. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto. Lucas 9:21. Encargándoselos rigurosamente, y les dijo, diciendo: es necesario, primeramente, que el Hijo del Hombre padezca mucho, dice ahí, ¿sí? Muchas cosas.
recordando que Jesús no quería ser reconocido en ese momento ni como el Cristo, ni como el Hijo de Dios, hasta que venga lo primero. ¿Qué cosa era? Su padecimiento, la muerte. Él quería ganarse el título con su muerte. Amén. Entre los hombres, claro está. Y dice ahí, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea el muerto, sí, que sea muerto y resucite al tercer día. Es decir, y pueda vencer todo eso. Ahora, no hay mejor, y usted no me va a dejar mentir, no hay mejor logro, no hay mejor alegría, no hay mejor contentamiento de aquello que uno logra con esfuerzo poder adquirir. ¿Verdad que sí? El problema, mi amado hermano, de muchos creyentes es que como no les ha costado la salvación, sí, se echan para atrás. ¿Sí? Si bien es cierto, la salvación es totalmente gratuita para toda la humanidad, ¿sí? La falta, diríamos así, de importancia de ese acto en las personas que supuestamente lo logran aceptar, no le dan el peso, no le dan el valor, no le dan la importancia porque no les costó. Quien pagó el precio fue Cristo, fue Jesús. Mas sin embargo, eso no implica de que ese precio fue muy alto, y ese precio debe de ser eternamente honrado por quienes lo han, diríamos así, lo han aceptado. Y esa demanda, mi amado hermano, de aceptación y reconocimiento de que Jesús ha sido tu Salvador y de que Jesús es el Hijo de Dios, es la que Dios quiere en esta noche. Quiere comenzar, diríamos así, a sacarla del baúl y hacernos un recordatorio diciendo: mira, mi sacrificio, mi demanda, lo que tú tanto te llenas la boca diciendo que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo, que yo soy tu Señor, que yo soy tu Dios, tiene una demanda cada vez que tú lo proclamas. Y esa demanda, mi querido hermano, las declara a sus discípulos, porque es a ellos, con ellos está teniendo esta conversación. No lo fue a predicar al decir allá en el monte frente a los 5.000 o frente a los 4.000. No, esto lo hizo en la intimidad. Recuerda cuando él salió de orar. Verso número 23. Y decía a todos, pero a todos sus discípulos. Recuerda el contexto. Si alguno quiere venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, qué palabras tan, digo yo, tan duras, pero también tan concretas y directas. Analicémosla. Verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, por reconocimiento, por reconocimiento, solamente por querer, diríamos, simplemente saber de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús también forma parte de la Trinidad, que Jesús ha dado salvación al mundo. Por reconocimiento, todo el mundo quiere seguir a Cristo. Todo el mundo quisiera ir en pos de Él. ¿Quién no quisiera beneficiarse de un perdón gratuito? Pregunto yo. ¿Quién no quisiera beneficiarse, diríamos, de los beneficios de la cruz, al saber que por medio de su muerte, por medio de su venida, el hombre ha obtenido perdón, redención, salud, prosperidad y todo tipo, diríamos, de ventaja o de beneficio que viene con la salvación? Todo el mundo quisiera reconocer eso. Pero mi amado hermano, Jesús hace esta primera aclaración diciendo: si alguien quiere venir en pos de mí, porque la invitación no es a un grupo selectivo, sino que dentro de los que estaban junto a él, aún a los que había llamado también, recuérdelo, sí, todos tenían libre albedrío. Todos. Por eso es que en el momento fatídico de la cruz, todos también le abandonaron. Recordará, nadie estuvo frente a él. Los 12 apóstoles, los 12 se echaron a volar. El único que se quedó ahí, sin que por cierto no era apóstol, era Juan.
Él era otro de los discípulos de los 70. Él no era un apóstol, pero él se quedó. Mi querido hermano, y todos los que tanto habían intimado con Jesús durante tantos años, así como diríamos así, medio comenzó a hervir la olla, dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Y se fueron toditos. Mi querido hermano, dice la Escritura en el verso número 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué implica la negación? Ahora, Jesús conceptualizó esto de una manera muy clara, sí, muy fácil también. Negarse es no hacer nuestra voluntad. Así de sencillo. El negarse a sí mismo es el tener la prioridad de no hacer lo que yo quiero, sino, decía Jesús, acerca de su Padre, que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. La negación, mi amado hermano, es el morir a su propia voluntad para hacer la voluntad de aquel que lo ha tomado. Y en este caso lo ha tomado por hijo. Negarse es en sí mismo morir al yo para que pueda aflorar Cristo en nuestra vida. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, yo quisiera por favor en esta hora que usted me acompañe a las cartas del apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9. Primera carta a los Corintios. ¿Lo tienen? Alguien supo reconocer esto muy bien y fue Pablo. Verso 14 al 15. Versículo número 14 al 15. ¿Ya lo tienen? Nos dice el Señor: así también ordenó el Señor. ¿A quiénes? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio o se sostengan del Evangelio. Pero yo, decía el apóstol Pablo, y aquí quiero llegar, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y me encanta esta parte como termina. Dice ahí en ese versículo 15: porque prefiero, ¿qué cosa dice ahí Pablo? Prefiero morir antes que nadie, dice ahí, desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál era la gloria, sí, que sentía en este caso Pablo? Sí, llamado poder servir, poder hacer la voluntad de Cristo sin la necesidad de verse impuesta o obligado, sí, por un salario, de pronto por una recomendación, por algún tipo de atributo material. Él quería morir, mi amado hermano, o prefería morir antes de que se le saque o se le arranque de él el servicio a Jesucristo. Mi amado, cuando uno va más adelante para poder complementar esta situación, avancemos por favor. Y quisiera que me acompañe a Filipenses capítulo número 1. Carta a los Filipos. Capítulo número 1. Dice el Señor en el versículo 21 en adelante, al verso número 24. Porque para mí el vivir, ¿qué significaba la vida para Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Me encanta este término, o esta expresión. Para Pablo el vivir, ¿qué cosa era? Para ti, mi amado hermano, ¿el vivir qué es?
Tu trabajo. Hay quienes viven para trabajar y trabajan para vivir. Ahí hay una gran diferencia. Mi amado hermano, hay quienes su razón de vida es su hogar. Hay quienes su razón de vida son sus hijos. Hay quienes su razón de vivir es el marido. Hay quienes su razón de vida es el trabajo. Hay quienes la razón de vida es su madre, que todavía la tienen con vida. Hay quienes sí, la única razón de vida sí, son ellos mismos. Pero no lo es Cristo. No lo es Cristo. Por una sencilla razón, porque Cristo no rige su vida. Porque Cristo sí todavía no es el centro de su vida. Mire que un carrusel gira en función de un poste, de un ancla central. Todo gira a través de esa ancla, o de ese poste, o de esa columna. Mi amado hermano, para muchos creyentes, su ancla central de vida no es Cristo. Y lo que Cristo demandó luego de que la gente, los suyos, reconocieron que Él era el Cristo, no solamente era que lo reconozcan, que lo supieran, sino que también lo aprendieran a asimilar de tal manera que puedan decir y puedan hacer ellos una forma de vida, un estilo de vida en función de esa confesión. Mi querido hermano Pablo decía, para mí, si para mí mi razón de vivir, mi única esperanza o aliento de vida es Cristo. Para ti, Cristo es tu razón de vivir. Tú podrías decir, hermano, yo sin Cristo me muero. Podrías llegar a tener esa devoción. Mucha gente se mata cuando se va de pronto, el esposo, cuando la deja abandonada a la esposa y se guindan ahí, a mí por fuera quedan guindados en un poco. Ay, me muero si te vas, me voy a matar, no me dejes. Usted puede ver manifestaciones o expresiones como esta. Lo mismo se puede manifestar por un hijo. Uy, si mi Señor se lo lleva, yo me voy con él, se quiere meter en la tumba. Tienen que estar arrancándola de uñas y de pies. Salga, señora, que ya se murió, déjelo ahí. La vida continúa, ¿verdad? Mi amado hermano, te pondrías en una postura similar, pero por Cristo, por el Señor, por sus demandas, por lo que implica ser cristiano. O eres light, como dicen por ahí, todo es light, aceite light, cola light, todo es light, grasa light, todas hamburguesas light, todo es light ahora. ¿Qué tipo de cristianismo, es decir, tú estás en este caso acostumbrado a vivir? ¿Sí? Un cristianismo sin mayor demanda, un cristianismo sin mayor, diríamos, esfuerzo. Vuelvo y repito, no estoy hablando que la salvación la vas a obtener haciendo todo esto. La salvación es totalmente gratuita. Pero hay una demanda después de la cruz. Amén. Hay un requerimiento después de la salvación que tú y yo tenemos que afrontarla, que tú y yo tenemos que encarnarla para poder realmente, mi amado hermano, identificarnos con aquel que tanto nosotros, llenándonos la boca, le cantamos, le adoramos, le aplaudimos, le gemimos. Tiene que haber en nosotros una encarnación de Cristo. Pablo decía en el versículo número 22, mas si el vivir en la carne, hablando de este cuerpo terrenal, resulta para mí en beneficio de ¿qué? Pero no de la obra suya, sino en la obra de Cristo, porque para él vivir, ¿qué cosa era? Era Cristo. No sé entonces, decía Pablo, se veía como en una encrucijada. No sé qué escoger. Verso 23. Porque de ambas cosas, es decir, del vivir o del morir, estoy, ¿qué cosa? Puesto en estrecho. Es decir, estoy puesto entre la espada y la pared. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es decir, de que me llegue la muerte para estar ya con mi Señor. Lo cual, ¿qué cosa dice ahí es? Usted se acuerda de esta expresión que yo también la suelo repetir bastante, le digo en los cultos, sí, en las enseñanzas. Todo el mundo quiere ir con Cristo. ¿Cuántos quieren ir con Cristo? ¿Cuántos se quieren morir? Esa es la ruta.
Esa es la ruta. Amén. Recuerde que sí, está ya prefijado para el hombre, está establecido para los hombres que mueran. Sí, para poder morir, para poder estar con Cristo rapidito, la muerte tiene que estar a la mano. Amén. Y como segunda opción, pero promesa también del Señor, es el rapto. Amén. ¿Sí? Ahora, versículo número 23. Recuerde, porque de ambas cosas estoy puesto en, dice ahí, en estrecho. ¿Sí? Léalo por favor, no me deje leer solo. Teniendo, que dice, ajá, pero dice ahí, quedar en la carne, es decir, con vida, es más necesario. Ahora, recuerde esto: una cosa es lo que usted necesita y otra cosa es lo que sea provechoso. Amén. Son dos situaciones totalmente diferentes. De pronto es necesario que usted pase más tiempo en casa, pero también es más provechoso que usted salga a buscar qué cosa, ¿verdad? Sí, salga a buscar, diríamos así, sí, en el trabajo, los ingresos para poder mantener, sí, el hogar. Mi amado hermano, Pablo decía de sí, pero quedar, verso 24, en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo retornemos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículo número 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, recuerde esta frase, esta expresión, niéguese a sí mismo. Ahora, vaya viendo las demandas. La primera demanda para poder seguir a Jesús como corresponde, debe de haber de mi parte una negación al yo. Recuerde que el enemigo, y eso lo estábamos analizando en la carta, ¿sí?, de los Corintios, ¿verdad? Sí, el hombre tiene, o el creyente tiene tres enemigos, tres, bien identificados. Sí, sobre todo el principal, el que va a la cabeza, ¿cuál es? El diablo. Es el primer enemigo del hombre. Todo el mundo lo reconoce, todo el mundo le tiene odio, le tiene fastidio, que si lo ve por delante lo quiere cerrar a golpes. ¿Sí? Pero él, como es astuto, siempre busca las formas y las maneras de presentarse, no para que usted lo bote, sino para que le agarre la mano, sí, y lo abrace. Y como la gente no lo sabe identificar, mi amado hermano, cae en la trampa del diablo. Pero bueno, ese es el primer enemigo del hombre, ¿sí?, del creyente, Satanás. El segundo enemigo es el mundo. La Biblia dice que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El mundo, mi querido hermano, tal cual como también ya lo analizábamos en otra enseñanza, es aquella corriente que Satanás ha implantado, no en la tierra, porque recuerde que una cosa es la tierra en sí, el planeta, y otra cosa es lo que se mueve en este planeta. ¿Sí, amén? Recuerde que ahí se analizaba mucho esto y se le decía que no confunda, ¿sí?, ambas situaciones. Por eso es que mucha gente quiere satanizar a la tierra, y la tierra no está satanizada. Lo que está satanizado es la corriente que el hombre le ha permitido, sí, en este caso al mismo diablo, implantar en su forma de vivir, en su conducta, en su religión, en su estudio, en todo lo que prácticamente manipula para que lo gobierne. Eso es lo que el Señor, sí, nos advierte y nos dice: cuidado con el mundo. ¿Sí? El mundo, mi amado hermano, es el segundo enemigo que tiene el creyente. Pero hay un enemigo que la gente no quiere reconocer, que es su carne. De ese enemigo la gente no quiere reconocerlo y no quiere entrar en pleito con la carne, sino al contrario, la quiere tener siempre amansada, la quiere tener acostumbrada, la quiere tener liviana, porque sabe bien que si su carne sufre, entonces todo su ser se descompone.
Pero Cristo, lo primero que quiere tratar, si alguien se decide seguirlo, si alguien se decide realmente adoptar esa creencia, esa fe, el Señor nos demanda diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué usted le negaría a un hijo? Vamos a los ejemplos para ilustrar la enseñanza. ¿Qué usted le negaría a un hijo? ¿El exceso de qué? Por ejemplo, el exceso de dulces, ¿verdad? No que no pueda comer dulces, pero el exceso de hacerlo, ¿qué sucederá? ¿Qué es lo primero que afecta? Los dientes, ¿verdad? Estamos propensos en ese sentido de que el niño, ¿verdad?, adquiera caries por el exceso de dulce. También se descompone, ¿qué cosa? El estómago. Mi amado hermano, usted como padre niega muchas cosas a sus hijos. Les niega de pronto un largo descanso. Yo siempre escucho: este muchacho duerme todo el día. Y usted está ahí para ponerle un freno a eso. Y dice: no, levántate ya, hay que hacer deberes. Le niega el descanso. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le niegan el descanso? Sobre todo si es época de estudio. ¿Verdad? ¿Cuántos están con buenas notas en este primer quintimestre? Amén. ¿A cuántos han recompensado ya? Decíamos en el bautismo que tuvimos este día sábado, ¿sí? El Señor, con aquellos que se bautizan, ¿qué dice el Señor en su corazón? Para con cada uno de ellos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos están complacidos como padres, cuando ya les recibieron las notas de sus hijos? A ver, ¿seguros? Qué bueno. Qué bueno por aquellos que le dan esas alegrías a los padres. Mi amado hermano, la Escritura nos narra, que hay que aprender a negarse. Ahora, negarse a sí mismo, mi querido hermano, es comenzar a tener un gobierno por medio del Espíritu de Dios sobre nuestra carne, o diría yo más bien sobre las concupiscencias de nuestra carne. Cristo quiere tener el control absoluto, de nuestro caballo. Nos quiere poner rienda y quiere sujetar esas riendas para que no nos desboquemos. Perdone la asimilación. Mi querido hermano, usted debe de entender de que usted necesita someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Y cuando uno somete su voluntad a la voluntad de Cristo, entonces yo ya no hago lo que quiero, sino lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en mí. Ahora, ¿qué tan dispuesto estás tú para entregarle las áreas de tu vida para que Él comience a regirlas, para que Él comience a tomar control? Porque recuerda lo que dice el versículo número 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué cosas son las que no te permiten recuerda el contexto bíblico? Habían reconocido en Jesús, las gentes habían reconocido que Él era un gran profeta, Juan el Bautista, Isaías, Jeremías y muchos más. Pero su grupo, los que le rodeaban, habían reconocido de Él que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, los que te rodean pueden reconocer eso en ti. Pueden ver en ti que tú eres una fuente de salvación. Pueden ver en ti que eres un hijo de Dios. Porque si la gente no puede llegar a ver en ti, y hablo de tu reducto, tu grupo, los que viven en tu techo o bajo tu techo, si ellos no pueden ver en ti que eres una fuente de salvación, y no pueden ver en ti que eres un hijo o una hija de Dios, mi amado hermano, es porque todavía no has aprendido, aún como cristiano, no has aprendido a negarte a ti mismo. Porque todavía el yo sale a flote y la gente se espanta cuando ven al yo. Pero cuando ven a Cristo dice: uy, ahí hay paz. Cuando ven al Cristo, cuando ven al Hijo de Dios en acción, dicen: ¡qué buena palabra! Y la gente quiere eso, mi amado hermano.
La gente reconoce eso. ¿O no te has dado cuenta que cuando estás bien en armonía con el Señor, la gente te busca y dice, hermano, ayúdeme? Pero porque logran ver en ti lo que no logran ver allá afuera. A Cristo en sus vidas. Mi querido hermano, negarse a sí mismo es dejar que mi yo tome control de mi vida. Si hay ira, la ira se sujeta a Cristo. Si hay mal genio, el mal genio se sujeta a Cristo. Si hay relaciones que no convienen en la intimidad, se sujeta también a Cristo. Mire que el diablo se le mete hasta en la sábana, ¿verdad? Cristo, como buen caballero, como suelo decir yo, toca la puerta, porque la Biblia dice que Él está a la puerta. Él llama, Él es un caballero. Sí, Él es respetuoso. Y cuando viene a tu vida te pide permiso. El diablo te patea la puerta y dice, perdón, ¿qué perdón? Abre paso que voy entrando. Si tú tienes la autoridad del Señor, sí, lo echarás fuera de tu vida. Recuerda que el hecho de que seas cristiano no te hace exento de que en cualquier momento puedas llegar a ser un instrumento del enemigo. Yo he hablado acerca de esto. Mire que hemos tenido un estudio, o estamos teniendo un estudio de los evangelios progresivo. Y recordarás también en otras enseñanzas que un hijo de Dios, un creyente, no puede ser poseído por el demonio, pero sí puede ser influenciado por uno. Amén. Sí, bien puede ser un instrumento de maldad. ¿Cuándo? Cuando el yo no está gobernado por Cristo. Cuando mi carne todavía no se ha doblegado a Cristo. Por eso es que cuando estamos, diríamos así, como suele decir el lenguaje cristiano, si los creyentes, cuando estamos en la carne, bueno, siempre estamos en la carne. Sí, el día que no estemos en la carne es cuando Cristo ya venga a ver a su iglesia. Pero diríamos, queriendo argumentar bien esa expresión, cuando estamos carnales, ¿verdad? Nuestro ser se presta para cualquier cosa. La mujer está en desacuerdo contigo, tú en ese momento andas foforito, y qué cristiano ni qué cristiano, ella te dice A y tú le dices B, y ella te dice C y tú D, y ahí se va todo el abecedario. Después uno dice, Señor, perdóname, ¿qué hice? Uy, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué acontece eso? Porque todavía, si no hemos aprendido a qué, a negarnos a nosotros mismos. Mi querido hermano y hermana, Cristo sabía que la negación, por eso es que viene de la mano con lo que sigue en el verso número, acompáñame por favor al verso número 23. Cristo sabía que la negación era una acción. Ojo, una acción, no un deseo. ¿Sí? Como yo también suelo decir, ¿sí? Mucha gente anhela y desea cambiar, pero hasta ahí se queda. ¿Sí? Sí, mucha gente anhela cambios, desea cambios, pero no cambia. Mi amado hermano, Jesús sabía que la demanda del negarse representaba ¿qué cosa? Tomar su cruz. ¿Sí? Tomar su cruz. Y es importante lo que dice, lo que resalta Jesús ahí. Cada día. Cada día. Ahora, no todos, mi amado hermano, toman la cruz cada día. Hay quienes la pudieran tomar como un buen deseo y anhelo por un tiempo nada más. Y decir, ya está bien, ya hermana, yo voy a cambiar. Pero eso sí, si de aquí hasta que no cambia, entonces sí voy y le hago relajo. ¿Cómo, hermano? Claro, bueno, porque yo tengo una paciencia, yo también me quiero a mí mismo, no, un ratito, ¿ves? El señorío de Cristo debe de ser permanente en nosotros, no esporádico. Amén. Cristo debe de gobernar toda nuestra vida, en todas las áreas. Diría yo, es como el buen desodorante. ¿Ha visto la propaganda? Sí, que lo protege a las 24 horas, 7 días a la semana. Mi amado hermano, ¿sí? Usted tiene que estar, ¿sí?, atento para que cada momento, en cada área de su vida, el Señor lo gobierne.
Ahora, Dios sabe que eso que nos está pidiendo, que nos está demandando, es, mi amado hermano, o lo compara como algo semejante a la cruz. A la cruz, mi querido hermano. Porque Dios sabe que es difícil. Dios sabe que esta situación no es algo sencillo. Y como sabe que no es ni fácil ni sencillo, y es una carga que debemos de acostumbrar muchas veces llevarla, el Señor nos solicita que lo hagamos, y lo vamos a hacer, que lo hagamos cada día. Hermano, pero ya son tantos años luchando con esto. Y yo le digo, hermano, sigue, porque te faltan muchos años más todavía. Mi amado hermano, el Señor nos menciona en este texto tan precioso: niéguese a sí mismo, y nos dice de manera adicional, tome, ¿qué cosa? Tome su cruz cada día. Y ojo, una vez que te has puesto la cruz a cuestas, el Señor adicionalmente dice, y ahora sí, sigue. Qué importante. Mucha gente quiere seguir, de hecho sigue a Jesús, pero ni negándose, ni mucho menos tomar la cruz, y ni mucho menos cada día. Por eso es que vienen llenos, mi amado hermano, de tantas circunstancias, de tantos problemas, y diría yo de manera muy visible, con tantos malos testimonios, con Biblia en mano, tocando puertas y anunciando la salvación y presentando a Cristo. ¿Por qué? Porque quieren seguir a Jesús, es decir, están deseosos y anhelan y lo hacen, pero, como lo dice el verso 23, no quieren negarse, no quieren tomar la cruz y no quieren hacerlo con perseverancia cada día, pero quieren seguir a Jesús. Hermano, yo quiero servir al Señor, y no pueden servir ni aún a su propio marido, pero quieren servir al Señor. Oye, hermano, yo quiero predicar del amor de Dios, pero ellos mismos tienen conflicto, tienen ira, tienen rencor, tienen falta de perdón, pero quieren predicar del amor de Cristo. Mi amado hermano, no han aprendido a negarse. Cuando uno aprende, miren, a mí me enseñaron, sí, cuando estaba en los estudios teológicos, que la negación es la descolocación. ¿A qué se refiere? Voy a tomar como, perdonando un ratito aquí a los apuntes, ya mismo se lo dejo. ¿Sí? Un Dios maestro nos hizo un ejercicio muy práctico. ¿Sí? No me da pereza mover. De pronto de mis palabras se olvida, pero no del ejemplo. ¿Sí? Decía, el negarse a sí mismo es como verse bien sentado y cómodo, ¿verdad? Y cuando ve que viene entrando alguien, esa persona automáticamente, al ver lo que viene, lo ve, se pone en pie y dice, siéntate tú, que yo me quedo de pie. Es decir, yo me desacomodo para que el otro se acomode. Ahora, vivir el Evangelio es algo muy similar. Una persona puede venir a ti de una manera muy escandalosa, pero recuerda que el que tiene la paz de Cristo eres tú, no él. Recuerda que el que tiene el mensaje y el poder y los dones del Espíritu Santo eres tú, no él. Pero recuerda también que esa persona vendrá a los pies de Cristo no por lo que te oye decir, sino por lo que te ve hacer. Por eso Jesús se enseñaba como quien tiene autoridad, porque la gente veía en él lo que nunca logró ver, ni en escribas, ni en fariseos, ni en doctores de la ley, ni en todo su entorno. La gente tiene que ver en ti a Cristo para poder recibirlo. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? Si la gente no logra ver a
a Cristo en tu vida, es porque todavía tú tienes un conflicto y no permites al Señor, no le permites al Espíritu de Dios, sin que te aniquile todo aquello que te está haciendo obstáculo en tu vida espiritual. Dice la Escritura, mi amado hermano, quisiera por favor que me acompañes a un texto de refuerzo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo número 6, Gálatas capítulo número 6, yo sé que esto parece una locura, pero para los que son hijos de Dios, lo que es locura es sensatez. ¿Lo tiene? Carta a los Gálatas, capítulo número 6. Nos dice el Señor, versículo número 12 en adelante. Muchos quisieran arrancar esta página de la Biblia cuando la lean, pero es la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. ¿Ya lo encontró? Todos, ojo, ¿qué dice? ¿Unos pocos? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan ¿a qué cosa? Ahora, ojo, este texto es para la iglesia. Diríamos, todos los que quieren que se exteriorice el Evangelio, o todos los que quieren simplemente presentar a Cristo de una manera exterior. Usted sabe que el Evangelio se lo puede llevar de dos maneras: solamente por fuera o en su totalidad, por dentro y por fuera. Amén. A la gente, al gran denominador común de creyentes, le encanta exteriorizar el Evangelio, pero no viven el Evangelio. Mi amado hermano, si ese es tu caso, hoy la palabra te confronta. La Biblia dice, todos los que quieren agradar en la carne, es decir, de manera visible en el cuerpo, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no, ¿qué cosa? Para no padecer persecución. Aquí está el tema, el eje central. ¿A causa de qué? ¿Por qué? Porque la cruz es sinónimo de muerte. Para mí, si quisiera verlo de esa manera, es más fácil decir que soy cristiano porque me compro una Biblia grandota y me la pongo debajo del brazo como desodorante y decir, soy cristiano, que a que me digan, hermano, usted tiene un pecado oculto y usted tiene que sacarlo de su corazón, porque no importa del tamaño que sea la Biblia, si usted practica el pecado, se irá al infierno. Le digo, ay, hermano, ¿más seguro? Sí. Eso es la cruz. Yo prefiero andar sin Biblia, pero también sin pecado, que a que me vean exteriormente identificado con Cristo, pero nada de Cristo dentro de mí. ¿Cómo es tu cristianismo, mi querido hermano? Te estás negando. Niegas, mi amado hermano, sí, al pecado, porque mucha gente niega es a Cristo. Porque cuando está en compañerismo, como también usted me oye, a mí de pronto usted se va a cansar de oír siempre los mismos ejemplos, las mismas situaciones. Pero qué pena. ¿Pero por qué qué pena? Porque mientras haya siempre pecado y usted siempre tropiece con las mismas concupiscencias, el mensaje también siempre será el mismo. ¿Verdad? Cuando su hijo no sabe multiplicar, no sabe sumar, está ya de pronto, pasa hasta colegio y sigue teniendo problemas con la multiplicación, la suma, la resta, usted igual, así va a entrar a la universidad, le tendrá que decir siempre, vamos a sentarnos a estudiar las tablas. ¿Verdad que así pasa?
Mi querido hermano, dice este pasaje bíblico, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mi querido hermano, cuando retornamos al texto del Evangelio de Lucas, capítulo número 9, para concluir, dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, en el verso subsiguiente, que no lo voy a dar por cierto, va a quedar para la próxima semana, está la demanda de cómo o hasta dónde yo debo de llegar para poder negar mí, en este caso, sí, el yo, sí, mi vida. Mi amado hermano, hoy tan solamente hemos tomado la introducción del pasaje, pero yo creo que en esta introducción el Señor está demandando un cambio en nuestras vidas. El Señor está demandando, sí, diríamos, una acción radical por parte de nuestras vidas hacia Él. Si tu cristianismo solamente es externo, pero todavía no ha ingresado dentro de tu vida, dentro, mi amado hermano, sí, de tu mente, dentro de tu corazón, mi amado hermano, te queda un largo trecho que caminar, pero te invito a que camines por ese trecho para que al final puedas sentir el gozo de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo penoso sería que salgas de este lugar consciente de ese mal, pero sin hacer absolutamente nada para remediar ese mal. Mi querido hermano, Cristo quiere verdaderos discípulos. El Señor no se alegra con fanáticos del Evangelio, sino con hombres y mujeres dispuestos a dar su vida, sí, por Él, pero una vida que realmente identifique el carácter de Cristo en sus propias vidas. Si tú estás dispuesto a hacerlo, te invito a que te unas en esta oración. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora. Usted nos ha dado nuevamente el alimento espiritual que nuestro ser necesitaba este día. Señor mi Dios, yo te doy gracias, porque tú siempre, en el amor infinito que nos tienes, nos preparas, oh Dios, para poder enmendar todo aquello que tú sabes que va mal encaminado. Mi Dios, en el nombre de Jesús, permíteme en esta noche pedir perdón, porque no he sido el creyente que verdaderamente se ha identificado desde adentro, desde su corazón contigo. Perdóname, Señor, si mi cristianismo es solamente externo. Señor, ayúdame realmente a reflejar tu rostro al mundo y que otros puedan ver en mí al Salvador y a un Hijo de Dios, como tú lo hiciste en esta tierra, siendo el Cristo y el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Amén.